Buenos días, mi nombre es José Jiménez y voy a hablar sobre cuál debe ser el modelo de ciudad latinoamericana que se configure para el siglo XXI. Entonces, en primera instancia voy a enumerar algunas problemáticas actuales o una caracterización de las ciudades en la actualidad, pues de estas ciudades para posteriormente dar algunas características del modelo de ciudad que se quiere. Entonces, en primera instancia podríamos ver que de manera general encontramos que la ciudad latinoamericana se encuentra en constante construcción y reconstrucción, donde hay unas lógicas de verse como un producto social o como un proceso, donde intervienen múltiples actores enmarcados dentro de las lógicas actuales de globalización y donde las ciudades se comienzan a ver como centros de intercambio de flujos. Allí importa la caracterización de unas relaciones entre el mercado, el Estado y la empresa, donde la ciudadanía adquiere cierto protagonismo como un medio de autorregulación de estas dinámicas, pues teniendo como un poco de control sobre esto. Allí no se busca una equivalencia como tal de ciudades componiendo un territorio, sino que se piensa este como un entorno completamente cambiante y que surge y se produce a través de coyunturas donde hay unos fenómenos de concentración primacial de algunos centros urbanos, donde hay una importancia mayor de algunos por su posición dentro de una red global, podríamos decirlo así. Pues en segunda instancia podríamos ver que es importante aclarar que hay unos procesos de periurbanización y allí podríamos enumerar que hay posibles estancamientos y aceleraciones en los procesos de urbanización a causa de ciclos demográficos y económicos en los municipios o en las ciudades y en las áreas urbanas más allá de una suburbanización tradicional, donde comúnmente se instalan sectores de bajos recursos con enfoque hacia lo residencial eminentemente. Actualmente, en adición a estos dos, hay una frágil separación y localización de actividades en algunos centros, donde se instalan algunas actividades específicas, generando espacios activos a pequeños centros. Unos ejemplos claros de este concepto sería el de barrio Policarpa Salabarrieta y todo el comercio y servicios ubicados hacia la calle Víctor Emilio Estrada en Guayaquil, donde hay una mixtura de actividades. Entonces allí tendríamos unas imágenes de más o menos cómo se configuran estos espacios y hay como unas centralidades también en el tipo de comercio que se puede dar. Un elemento muy importante a tratar actualmente en relación también con esta pregunta en especial de la ciudad en el siglo XXI sería los impactos que puede tener al producirse un escenario post-pandemia, donde todos los efectos producidos por la globalización encuentran un cierto tipo de opuesto, en el sentido de que tanto social como urbanísticamente y también arquitectónicamente se ha producido un cambio drástico en la forma de ocupar la ciudad y de concebir el territorio demarcado por la lógica del trabajo a distancia y la disminución del uso de las vías o del transporte público. Una mayor cantidad de personas requieren unas necesidades que se pueden ver en la sensibilidad inmobiliaria que se ha producido desde inicio de año, donde los espacios que se cubrían anteriormente, reducidos en área pero con grandes equipamientos colectivos, pasan a otro plano, produciendo también unos límites de la ciudad cada vez más difusos, por cuanto la oferta de una vivienda con los requerimientos actuales no se cubre en el centro de las ciudades. Y hablando de otro fenómeno importante, es el de los aspectos tangibles e intangibles. Se enfoca mucho actualmente en el tema de los servicios y la tercerización y la oferta de una mejor ciudad en términos cualitativos y cuantitativos. Y en otro punto, unas islas de globalización que son independientes del lugar en que se insertan, produciéndose también como un efecto que es igual en muchas ciudades. Em, Hay algo que es muy importante y es el retorno de vuelta hacia las mismas ciudades con un factor de gobernanza urbana, que quiere decir que se debe tener una interacción o articulación entre las diversas instituciones o personas o comunidades para llevar a cabo un diseño, un planteamiento, una planificación de la ciudad. Allí se busca también que haya una noción de mejoramiento de la gran parte de la urbanización hecha en estas ciudades y que corresponde a una informalidad. La autoconstrucción debería llevarse a cabo con un método real de participación y empoderamiento también de los usuarios en los grandes proyectos urbanos. Debe entonces haber un proceso efectivo de descentralización con un músculo político en lo que tiene que ver con la adopción de estas ideas y por lo que debería ser de unos principios rígidos, pero asimismo flexibles en la adopción o gestión de estas políticas porque hay una afinidad de realidades y contextos que no se pueden generalizar y allí cabe aclarar lo diversa que es la arquitectura y en algunas ocasiones el urbanismo para llevar adelante proyectos, ya que son unas profesiones que tienen múltiples variantes y posibilidades de diseño. En Córdoba, Argentina, por ejemplo, en 2004 en la Municipalidad de Malvinas
Podríamos tomarlo como ejemplo de un mejoramiento de barrios hecho por el programa de mejoramiento de barrios Promeva, donde hubo algunos intentos por mejorar la informalidad, pero también hubo algunos aspectos que para ese caso hay que tener en cuenta como reflexión, y es que, por ejemplo, no se tuvo una conciencia real del tipo de población, de la generación de comunidad según unos intereses pues, específicos de la misma población con el proyecto, y que fue rígido en la manera como se llevó a cabo, donde, por ejemplo, no hubo un uso total de la proyección de estas viviendas o de lo que se quería hacer con esas viviendas y con el tema sanitario, porque el proyecto estaba pensado solamente para las personas que fueran propietarias del terreno. Entonces se debe tener en cuenta que estos proyectos deben asesorarse con las personas en cuanto a lo que tiene que ver con la documentación también y los aspectos jurídicos de proyectos. Siguiendo con estos puntos, debe haber una posibilidad de diferenciación. Vemos que las ciudades en la actualidad tienden a este concepto de una heterogeneidad en las mismas ciudades, que tal vez podría explotarse como un medio para generar espacios activos y variados económicamente. Debe existir también una capacidad o una política en la gestión del suelo que sea consecuente a la realidad de estas ciudades y de las personas, y que también tenga en cuenta y contrarresten las externalidades negativas y que se proyecten a futuro, no llevándose a cabo planeaciones inadecuadas en la ciudad. Eh, Realizar un enfoque hacia las intervenciones en saneamiento, equipamientos colectivos, sistemas de transporte y comunicación, e inclusive en la generación de planteamientos que se basen en lo cultural, teniendo como apoyo para los usuarios el asesoramiento de técnicos en lo que tiene que ver con el tema de la autoconstrucción, si es el caso, a escala barrial, zonal o local. Y por último, que se defina muy claramente cuáles son los papeles de cada una de las administraciones, sea nacional, municipal, local o zonal, y se esté bajo un mismo objetivo. Y por último, podríamos decir que la ciudad requiere un proceso consistente donde debe existir una proyección a futuro solucionando las problemáticas actuales, ya que por ningún motivo puede condicionarse el futuro a respuestas actuales ni solucionarse según una técnica actual el problema de la ciudad. Es en ese sentido en el que puede existir cierta flexibilidad en la consecución del modelo de ciudad, ya que una característica fundamental de las ciudades latinoamericanas es su constante mutación y que se deben buscar objetivos comunes, y en ese sentido, así como es importante proyectarse a obtener estos objetivos, es importante el concepto claro de la calidad de vida que se necesita o se quiere, porque allí se podrán definir responsabilidades tanto para los actores de tipo político, empresarial, privado, como de los usuarios o del Estado. Todos los actores tienen derechos, pero también tienen deberes para llevar a cabo el éxito de todos estos planes.